Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este día damos inicio, tarde ya, noche, damos inicio a nuestra formación del componente técnico en nuestra tecnología en coordinación de procesos logísticos. Los saludo. Hola, Wilmer Alexander, Antonio María, Nelson, Jorge Iván, Margie Tatiana, Mary, Eider Alexis, Víctor Manuel, Irina, Nancy, José Manuel, Jennifer Viviana. Listo. ¿Cómo están ustedes? Cuéntenme. Estaba haciendo pues como ese cierre de nuestras tecnologías que se van a etapa productiva. Les acabo de explicar a ellos dos evidencias que son las últimas del tecnólogo y eso casi me hacen llorar porque se despidieron y bueno, es un camino recorrido que los llenó de satisfacción y orgullo. Espero que en algún momento ustedes estén también en ese momento, así suene un poco redundante, en esa situación de esa nostalgia, de ese camino recorrido, de todo su tecnólogo. Ustedes que me cuentan cómo han estado, qué me dicen. Alguien, Irina, ¿cómo estás? ¿Qué dices desde la vocería de tu ficha? ¿Qué me cuentas de nuevo? ¿Algo especial que me tengan que decir? ¿Cómo van? ¿Cómo se han sentido? Cuéntenme, ¿quién quiere aportar 2 minuticos iniciar? Antes de iniciar nuestra evidencia, que es una temática muy bonita, el tema de comercio exterior. Profe, buenas noches y compañeros. Yo pues aquí más o menos, Cartagena está muy caliente estos días. El clima no está dando tregua. Y Sí. pues nada, ya empezamos seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente con el profe el viernes. Tuvimos un encuentro con él muy chévere. Y pues, ajá, en eso andamos. Y bien, 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 él es muy querido. Ay, Ah, profe, otra cosita. Hay dos compañeros de esta ficha que fueron seleccionados para apoyar el sostenimiento. qué bonito, qué bien. ¿No les parece maravilloso? Solo dos. Sí, tengo solo dos, Yesid Ramos y Diana María Zuluaga Valencia. Muy bien. ¿Y ya les habías comentado a ellos? Pues en realidad Diana fue la que se comunicó conmigo y ahí empecé a ver, ya estaba preguntando si había salido, si tenía bien los datos. Y cuando busqué el tema de la resolución, estaban ellos dos allí es- seleccionados. Qué bueno, me agrada mucho. Es como una lotería y de todas formas es bonito porque como son virtuales, se pueden dedicar, mejor dicho, solo a estudiar. No tienen necesidad pues, de estar trabajando y cuando terminen, pues simplemente se van a su etapa productiva. Pero es tener un apoyo de sostenimiento mientras hacen la formación y eso es bonito. Entonces, felicitaciones para ellos. Diana es muy juiciosa, Omar Jersey también. Los dos son muy juiciosos. Qué bueno que que lo hayan, pues, que hayan salido seleccionados. Bueno, en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, pues sí, este instructor es un instructor muy dedicado. Espero que les vaya muy bien con él. Eh, Bien juiciosos. Recuerden que me comentó, y eso sí se los tengo que decir, yo les mandé un correo electrónico a ustedes, ¿verdad? Irina, emprendimiento. ¿Qué me tienes que decir de emprendimiento? Pues emprendimiento terminó de recibir el día 23, el Sí, sábado 23. Y de hecho hoy vi que el profesor ya calificó. sí, bueno. ¿Viste el correo electrónico que yo envié, cierto? Sí, profe, no la contacté. Bueno, pero tú hiciste seguimiento de los que faltaban. No, la verdad que no.
Ay, Dios. Pues como le llegan al correo y en otras ocasiones he puesto en el chat y me dicen que le llega al correo si les Bueno, entonces falta. lo que yo sí les tengo que decir, para que me escuchen todos y los que no están en la sala, eh, puedan escuchar, sobre todo por la grabación. Esta parte va a quedar en la grabación y es las competencias transversales y claves que cierran. No vuelven, no regresan sus instructores. Entonces, si se han quedado, por ejemplo, alguien en TICS, si se quedó en matemáticas, si se quedó en emprendimiento, ya, por ejemplo, TICS ya no hay forma de recuperar. Matemáticas ya cerró también y ya no hay recuperación. Y ya sería emprendimiento que aprovecharon hasta el 23, que les mando un correo y todo, ¿listo? Para que lo tengan claro, para que no, pues no crean que es como por molestarlos, ¿no? Es realmente que es necesario que se pongan al día, ¿listo? O sea, se pongan al día es que con ellos ya no hay forma de volver a ver la competencia. Eso significa que si se quedan, ya no van a poder ver la competencia. Ese era el plan de mejoramiento. Alguien que esté en sala tiene pendiente con él algo para que le digan a Irina y le escriban porque él ya cierra y no vuelve. Sí, sí me entienden ello. Profe, yo solamente tenía una actividad pendiente, que la otra ya me las calificó. Eh, Y sí, la entregaste. sí, ya con el profe hablé esta mañana, le envié, pues escribí con el chat y él me la habilitó y no hubo ningún problema. O sea, el profe es muy Sí, él es entendible muy. en el momento desde que uno le pueda presentar la actividad, no hay ningún problema. Pues lo ideal es ser como muy comprometido con el tema. Sí, el tema no es ese, el tema es que cuando a veces se van los instructores ya no hay rol calificador, pero bien que lo hiciste de inmediato. Eso estuvo bien. Exacto, que no lo dejaste pasar, porque cuando lo dejan pasar, por ejemplo, hay gente que debe de matemáticas, imagínate, ya no hay forma para ello. Bueno, listo, sin más preámbulos, nos vamos a ir al componente técnico. Ya ahí los quería escuchar, si querían decir algo era el momento, casi nunca nos tomamos como el tiempo de tomarnos como un aire en la formación y que ustedes puedan decir pues lo que necesitan. En cuanto al componente técnico, sí les tengo que hacer una aclaración y es que recuerden que allá está publicado un anuncio en el que dice cuál es el momento del plan de mejoramiento final de las guías de la fase. Entonces, nosotros tenemos 2 semanas de plan de mejoramiento al final de esta fase. ¿Cuál es esta fase? La fase 2, planeación. Hoy terminamos de explicar la evidencia de la última, mejor dicho, evidencia registrada para la guía de aprendizaje número 3 en el componente técnico. Eh, ¿Qué quiero aclarar? ¿Verdad? Que me acordé, me acabo de acordar. Entonces, nosotros seguimos a la guía de aprendizaje 4 en el componente técnico, pero nosotros en lo que es las demás competencias claves y transversales, porque a veces se me pierden. Por ejemplo, entre emprendimiento estaba en la guía de aprendizaje número 8, es decir, en la fase 4 evaluación, sí. Pero eso depende de la disponibilidad del instructor. Entonces, no depende de mí, sino que la coordinación académica asigna al instructor a la ficha. Y por eso se abre la fase. Pero no significa que nosotros tengamos que estar en esa fase en este momento. Nuestra fase en lo técnico es la fase 2. Les quiero hacer esa aclaración porque a veces se me pierden. Entonces el instructor ya sabe cuál es la dinámica de nuestro centro de formación y sabe que les tiene que indicar en qué fase está la competencia.
Así van evacuando todas las competencias claves y transversales y nos queda la fase que estamos viendo en el componente técnico. La fase del componente técnico siempre va en orden. Entonces, nosotros estamos viendo actualmente la guía de aprendizaje número 3 y hoy explico la última evidencia de la guía de aprendizaje número 3 en el componente técnico. Seguimos con guía de aprendizaje 4, pero no ha terminado la fase 2, planeación. La fase 2, planeación, termina de acuerdo al anuncio publicado de la fase 2. Entonces, ahí al final se dan 2 semanas de plan de mejoramiento. Una para la guía de aprendizaje 3 y otra para la guía de aprendizaje 4. Esas fechas se cumplen así porque finalmente nosotros siempre estamos acá en el componente técnico. En esa semana siguiente al vencimiento que dice allá en el calendario, yo puedo hacerlo de una vez, pero después de que se cierra esa semana siguiente, ya sí toca esperar hasta la finalización del plan de mejoramiento, que es lo que ustedes ya conocen de primera mano. Es decir, yo siempre les he comentado a ustedes cómo es la metodología. Voy a compartir. Yo pensé que estaba compartiéndoles acá. Listo. Entonces, ¿en qué momento estamos? Estamos aquí en la página para que ustedes se ubiquen. Vamos a revisar hoy de la guía de aprendizaje número 3, la actividad de la competencia controlar los procesos de importación y exportación según normativa y los acuerdos entre las partes. Miren que es claro, según la normativa, pero adicionalmente ese acuerdo entre las partes de qué, de ese proceso o de importación o de exportación, cualquiera de los dos. Nos da una breve introducción y nos dice que la actividad de aprendizaje se llama comprender la dinámica de las importaciones y exportaciones. Para eso van a tener nuestro componente formativo, que es el de comercio exterior. Les recomiendo que revisen su actividad didáctica, por favor, la de comercio exterior, le dan realizar acá y la envían. Y en la síntesis nos dice qué vamos a ver en comercio exterior. Entonces, les traje la presentación, que los tengo acostumbrados, yo se las envío. La temática a tratar en la evidencia es esos diagramas sobre la documentación de importación y exportación. Entonces, este es el primer acercamiento que ustedes van a tener para presentar, digamos que una estructura metodológica de lo que es la documentación de importación y exportación. Aquí vamos a ver que la normatividad que rige este aspecto en comercio exterior para logística es el decreto 1165 del 2019. Y que no pierdan de vista que el diagrama que se hace sobre esa documentación nos está en el marco de la competencia de controlar los procesos, tanto de importación y exportación. Vuelvo y lo digo, recuérdenlo, como se los mostré, se los acabo de mostrar en la guía, según esa normatividad y según ese acuerdo. Lo primero que vamos a revisar entonces es esa explicación conceptual. ¿Dónde la encontramos esa explicación conceptual? Cuando ustedes avancen en el proceso, ¿cierto?, de formación, se van a dar cuenta que hay aquí en Sayuna está la primera parte de la competencia explicada aquí en nuestro ambiente web, que está este contenido, mírenlo acá, de todo lo que tiene el contenido de comercio exterior, y que lo pueden descargar en PDF. Eso era lo que les quería mostrar, que si lo descargan van a encontrar los anexos, que es la síntesis, y este documento que es este, miren. Comercio exterior, la descripción, la tabla de contenido,
el material complementario, las referencias, que ¿dónde está? Está en Sayuna, en comercio exterior. Es decir, que en el material de formación de la guía de aprendizaje número 3 van a encontrar el contenido. Vamos a ver si nos lleva Sayuna, pero yo se los voy a explicar. La idea es que revisen su introducción, para ello vamos a revisar este video. Comercio exterior para logística. En los países desarrollados se aplica la política económica exterior para beneficiar la apertura de nuevos mercados y la venta de bienes nacionales. De igual manera, se busca garantizar que las reglas del juego sean equitativas para los exportadores nacionales y los participantes extranjeros. Por ejemplo, en Finlandia se da apoyo prioritario a las empresas que se dedican al campo de las tecnologías intensivas en ciencia y realizan actividades directas no económicas. Pensando en aumentar las exportaciones de bienes y servicios de las empresas y buscando el desarrollo del comercio, el gobierno ha creado programas e incentivos para promover las exportaciones, dando mayor visibilidad y oportunidad a los representantes de pequeñas y medianas empresas que desean dar este paso. Actualmente se ha implementado un esquema de información que permite a los departamentos económicos interactuar con los departamentos de las oficinas nacionales y las oficinas extranjeras del servicio comercial a fin de facilitar los procesos. Dentro de la seguridad nacional se debe garantizar la seguridad económica. Es por esto que se han implementado medidas en la esfera comercial para así proteger el comercio exterior y controlar el impacto de la competencia de los proveedores extranjeros en los intereses de los productores nacionales. Una vez finalizado el presente componente formativo, se espera que el aprendiz sea capaz de controlar los procesos de importación y exportación según la normativa y acuerdo entre las partes. Esa es la introducción del componente formativo, pero vamos a dar el concepto de lo que es el comercio exterior. Entonces, ahí vieron un breve resumen de uno de los recursos educativos del SENA, pero realmente, ¿qué tiene que ver su aprendizaje de coordinador de procesos logísticos con la logística internacional? Y bajo ese contexto global, ¿qué queremos tener? Apertura económica, tanto con las importaciones y las exportaciones, ¿cierto? Y esa apertura económica, digamos que interactúa, o mejor dicho, opera, para decirlo de una mejor forma, en un mundo globalizado, en un entorno globalizado. Y aquí en el entorno globalizado en el que vivimos hoy en día no hay fronteras, ¿cierto? Pero sí existen límites geográficos que hacen que nosotros como logísticos internacionales, en este caso, o sea, actuando en un rol de logística internacional, demos soluciones a esos mercados internacionales. Para ello, nuestro primer acercamiento en la tecnología nos lleva dentro de la fase de planeación a ver la competencia 2101029, que se encuentra en ¿dónde? En su guía de aprendizaje. Mírenla acá. Este es el instrumento de evaluación, ya se los muestro, pero en la página 15 van a encontrar lo que les estaba mencionando. Pero más allá de eso, quiero que revisen. Van a cubrir la competencia 1029, pero con el resultado de aprendizaje, el último de esta guía de aprendizaje número 3, que es el 01, es decir, el primer acercamiento con el comercio exterior. Internacionalmente hablando, estamos hablando de logística internacional. O sea, comercio exterior, pero llevado a una logística internacional desde el punto de vista del coordinador de procesos logísticos. Y ese sería el RAP 1, es resultado de aprendizaje alcanzar número 1 de esa competencia. ¿Cómo se llama? Aquí está, mírelo. En el instrumento de evaluación, al descargarlo, lo van a ver. Definir los elementos y actores de los procesos de importación y exportación
de mercancías según marco normativo. Entonces lo van limitando. Su aprendizaje se va limitando. Para ello va a desarrollar esta evidencia que es un diagrama de documentación. Y ahí nos dice que los criterios a evaluar son estos. ¿Dónde vamos? Para acá. Entonces vamos a dar una breve explicación del marco conceptual. Esta es nuestra agenda. De ese decreto 1165 que estalla en su material de formación, pero que en resumen lo que hace es reflejar cuáles son esos actores claves del comercio exterior y cómo se mueven dentro de esos límites geográficos, pero que a la vez están, digámoslo de alguna forma, desdibujando esos límites, es decir, que no hay fronteras para el comercio exterior, pero realmente sí las hay geográficamente. O sea, lo que digo es que es un entorno globalizado, como les estaba mencionando hace un momento, y nosotros vamos a dar una solución a esos mercados internacionales que son nuestro mercado objetivo, que se hace real. Y vamos a ver cómo. Vamos a ver unos ejemplos prácticos y al finalizar vamos a ver cuáles son las ponderaciones con las que nos van a calificar la evidencia. Primero que todo, recuerden que la logística internacional nos sirve o se encarga de gestionar. ¿Pero qué gestiona? Lo hace en una forma eficiente, ¿sí? Pero lo hace gestionando el transporte, el almacenamiento, la distribución, pero esa distribución transfronteriza. Entonces, primero el transporte va el multimodal, ¿cierto? Que lleva un almacenamiento y ya vamos a hacer la distribución transfronteriza. Pero vamos a garantizar que un flujo de esa mercancía bajo esa normatividad aduanera, pero que ese flujo garantizado sea óptimo. O sea, la mercancía debe estar en óptimas condiciones y todo el flujo que lo mueve por medio de una eficiencia en la gestión de ese transporte, de ese almacenamiento y de esa distribución. Cuando hablamos de proceso de exportación y esa documentación soporte, estamos dando una salida legal a las mercancías. Vamos a relacionar ese proceso de exportación y sus documentos soportes con una salida legal. Primero vamos a revisar el proceso de exportación y su documento soporte y ahorita les explico el proceso de importación y la nacionalización de la mercancía, el levante de la mercancía y el tema de la inspección aduanera en lo que es importación. Diferente, sí, diferente porque en uno está saliendo para esa frontera, se sale de nuestra frontera, se va por allá, va a llegar a un punto destino. Entonces recuérdenlo, en el proceso de exportación y su documentación soporte vamos a definirla como la salida legal de mercancías, pues también puede ser productos o híbrido, productos, servicios o servicios. Que tenemos que tener claro que existe un territorio aduanero nacional, que en este caso sería nuestra Colombia, hacia otro país o hacia una zona franca. Entonces, debemos de tener claridad en que existe una zona franca. Aquí no se los traje en la presentación, pero el concepto claro. ¿Cuáles conceptos? Territorio aduanero, nacional y zona franca. Y que hay un destino hacia otro país. ¿Listo? También, ¿qué conceptos les traje acá? ¿Por qué importa el comercio exterior? Ya se los dije al introducir. ¿Cuál es el rol de ustedes? Se los dije hace un momento, garantizar el flujo. Aquí les coloqué ágil, legal y eficiente de las mercancías es la misión técnica central. Los tratados de libre comercio
apertura, es importante que conozcas a detalle si vas a mandar mercancía a Estados Unidos, a Miami, por ejemplo. ¿Qué debes de conocer? El Tratado de Libre Comercio que está pactado entre Colombia y Estados Unidos. Esos conceptos los tenemos claros. Aquí la ruta del proceso para nuestra primera parte es el decreto 1165. Allí lo van a revisar a detalle para poder hacer los diagramas. El objetivo es poder tener unos diagramas que les ayuden a identificar plenamente la documentación. ¿Y qué entidades tenemos aquí como actores? La DIAN, Procolombia, perdón, que es en este caso de lo que les estoy comentando, como les dije, primero en la exportación, Procolombia tiene que ver con el apoyo a exportadores, Valcoldes con la financiación al comercio, ¿cierto? Y así sucesivamente el BUSFE, van a ver que en su material complementario del componente formativo existe un ítem que les explica todo sobre el BUSFE, sobre la ventanilla, para que ustedes puedan tener claridad de los trámites. Bueno, y ANALDES es el gremio exportador. En esa ruta que les comentaba del decreto 1165, la ruta del proceso, pues siempre vamos a iniciar con el registro como exportador, que es el registro único tributario ante la DIAN se maneja y debemos tener un código de actividad. Ese código debe estar relacionado pues que sea como exportador. Vamos a hacer un estudio de mercado, vamos a identificar la subpartida arancelaria. Se van a dar cuenta que en una evidencia a futuro van a tener un caso en donde van a tener que escoger esa partida arancelaria. La escogen en el sistema de información que se soporta para las exportaciones, tiene que ver, se llama MUISCA y es el de la DIAN. Allá también, si alguien ha sacado el registro único tributario como persona natural, ha tenido que registrarse en MUISCA y loguearse para poderlo expedir. Entonces, ese mismo funciona para esta temática de la subpartida arancelaria. La subpartida arancelaria no es más que un código, para que sepan. Tienen que fijarse si en ese marco del Tratado de Libre Comercio está exento arancelariamente el producto o servicio que van a tener. Ya hacen que, obviamente que usted ya ha adelantado el estudio de mercado, o sea, usted ya ha identificado ese país destino, porque estamos hablando de exportación en este momento. Entonces identifica el mercado destino y la demanda potencial, que sería el mercado objetivo, le va a estimar una demanda potencial, ¿cierto? Del producto que usted va a exportar. Siguen los vistos buenos, ¿cierto? Aquí les dije que el medio de pago es importante porque puede ser, hoy en día se han hecho más extensos los medios de pago, pero lo más viable es que se dé esa legalidad por medio de una entidad financiera, ¿cierto? Pero también usted puede usar criptomoneda, que es una criptodivisa reconocida, puede ser el dólar digital par al dólar físico, puede ser que use otro medio de pago para hacerle sus pagos o pasarelas de pago que le apoyen, que con una API puedan. Hoy en día la tecnología ha evolucionado y con una API puede tener conectada la pasarela de medios de pago y puede usted puede recaudar también por medio de una plataforma e-procurement que usted, como las asiáticas, como Alibaba, como Temu, ¿sí? Existen. En este momento existen muchos medios con los que usted puede captar el pago. Lo importante es que generalmente se hace, por eso les decía inicialmente, se hace por medio de una entidad financiera legalmente constituida y supervisada por la
pues por los bancos centrales a nivel mundial con su carta de crédito, pero también si es una exportación que no es tan gigantesca, pueden haber otros medios de pago. No significa que no se puedan usar otros medios de pago, es lo que les resalto acá cuando se habla de la selección de pago. Y obviamente todos los procedimientos aduaneros de despacho que usted los va a revisar a detalle en su componente formativo. Aquí se los va a revisar, ¿cierto? Los términos de negociación, va a revisar qué es un Incoterm y bueno, el Incoterm lo va a revisar más a detalle en la siguiente evidencia cuando ya tenga que mirar las partidas arancelarias. Ahora es más la descripción de la documentación, como les estoy mostrando. Por último, ese procedimiento aduanero de despacho. ¿Qué le dice el Incoterm? Es el acuerdo que se plasma en una abreviación y ese acuerdo usted es el que le va a servir para hacer la negociación. ¿Qué más les digo? La documentación requerida para el diagrama, ¿cuál es? Yo se las coloqué aquí abajo en resumen y les doy aquí la siguiente, que es lo del proceso de importación. Pero acá básicamente es la factura comercial, la lista de empaque, el visto bueno, si se aplica o no, porque usted sabe, por ejemplo, que deben a veces tener vistos buenos. Ejemplo, si es un insumo que sea agropecuario o no un insumo porque aquí usted va a exportar. Puede ser que usted necesite la gulupa, por ejemplo, exportarla, se exporta mucho, entonces debe tener un visto bueno del ICA. Si es un alimento también puede tener un visto bueno si es un perecedero, ¿cierto? Del INVIMA, todas las autoridades sanitarias. Entonces, allí usted va a revisar ese visto bueno si aplica o no para su producto escogido en algún momento. Se va a centrar en hacer un diagrama que le ayude con el tiempo a ver cuáles son esos pasos para una exportación, de la documentación que se necesita para exportar. Aquí también podemos tener en cuenta el documento de transporte, que es esa carta de porte, el conocimiento de embarque, si es en BL, o esa guía aérea, el certificado de origen y esa declaración de exportación, el DEX. ¿Listo? En resumen, allí, pero como les digo, está más explicado en su componente formativo que ustedes saben que tienen, que deben revisarlo. Un 80% del trabajo autónomo que les queda en toda su semana es dedicado a estar en Sayuna, recuerden. En cuanto al proceso de importación y la nacionalización, que también está descrita en el decreto 1165 del 2019. ¿Qué les digo? Si yo quisiera definir ese proceso de importación y exportación, diría que es esa introducción legal de las mercancías. También pueden ser un híbrido o servicios. ¿Qué tiene de importante esa introducción legal de las mercancías? Pues que vienen de un origen extranjero o son procedentes de una zona franca. Por eso tienen que tener claridad cómo se definen las zonas francas, a dónde, aquí es que ingresan al territorio aduanero nacional, el llamado TAN. Aquí se los coloqué arriba, mire. ¿Cuál sería esa ruta de proceso que usted tiene que plasmar allí en ese diagrama? Usted va a identificar la subpartida arancelaria, primero que todo, hace el registro como importador, hace el estudio de factibilidad económica, porque usted es el que está importando, tiene que tener el recurso, los recursos disponibles, y eso lo tiene que ver principalmente el recurso económico para la factibilidad económica, es decir, usted tiene esos
dineros para que usted allí en ese estudio de factibilidad hace ese análisis de costos, el transporte, el arancel, el IVA, el desaduanamiento, ¿cierto? Es decir, que usted va a importar y como está importando, pues tiene que hacer ese levantamiento de mercancías y esa inspección aduanera. Eso en el concepto se llama desaduanamiento. Y el almacenamiento también debe tener la capacidad de plasmarlo en el estudio de factibilidad económica. Aquí ya le estoy haciendo un resumen porque esto es dado en un paso a paso. ¿Qué más hace? La obtención de los vistos buenos previos. Si usted va a ingresar, pues tiene que, a veces hay vistos buenos del Ministerio de Ambiente, de la ANLA u otras entidades de producto, ¿cierto? Otras que tienen que ver con el producto. Aquí tiene que tener algo muy claro y es la canalización cambiaria de divisas. ¿Qué es canalización cambiaria de divisas? Simplemente que usted para importar pues está trayendo de otro país que tiene otra moneda. Y puede que esa moneda no sea una divisa, porque recuerde que la divisa, para que usted lo entienda fácilmente, es que la moneda se transa en cualquier esquina del mundo. La divisa dólar es universal porque esa sí que se transa en cualquier esquina totalmente de todo el mundo, pues. Esta otra divisa reconocida que es el euro, que se transa más en las esquinas de Europa, digámoslo así. ¿Usted cree que, yo sí les quiero hacer una pregunta a ustedes y que me la respondan con total sinceridad, con un sí o con un no en el chat? ¿Usted ha transado la divisa pesos en Europa? ¿Está bien dicho lo que acabo de decir? ¿Sí o no? O sea, ¿usted transaría la divisa pesos en Europa, en Estados Unidos, en China? ¿Sí o no? Muy bien, Víctor Manuel, no. Antonio dice que no. Margie tampoco, exacto, porque es que el peso no es, porque no se transa en las esquinas del mundo. Se transa en las esquinas colombianas y es una moneda blanda. Muy bien, excelente. Las divisas son divisas porque se pueden transar a nivel universal. Entonces usted puede ir con euros a México, a Cancún de vacaciones y se los van a cambiar en una casa de cambios porque es una divisa. Así no sea Europa. Usted puede ir con dólares a Madrid y se los van a cambiar en una casa de cambios porque es dólar y es divisa. Por eso les digo que jocosamente yo le digo así. La moneda es una divisa porque se transa en cualquier esquina del mundo. Por eso enlácenlo, relaciónenlo así. Cuando estamos hablando de canalización, cambiaría muy bien, mis muchachos, son muy juiciositos. Me encanta eso, que sean tan pilos. Entonces ahí está el tema del procedimiento cambiario, porque usted tiene que hacer la canalización de divisas. Y esa canalización cambiaria de divisas se hace por medio de la declaración de cambio. ¿Por qué? Porque usted tiene que equiparar versus la divisa dólar, que es la más utilizada en nuestro país, pues para el tema, depende de dónde venga, pero pues generalmente la TRM que se usa en Colombia, la tasa representativa de cambio para Colombia es el dólar, es versus dólar. Entonces digamos que usted está importando, no sé, del Reino Unido, allá hay libra esterlina, porque ya ellos se salieron de la Comunidad Económica Europea en cuanto a su moneda y volvió a resurgir la libra esterlina, que es una moneda dura porque no es divisa, pero es una moneda fuerte. No es como el peso colombiano, que es blando, o el peso mexicano, o el peso, o el bolívar, que ni existe ya, yo creo. Eso sí que es blando, ya no vale nada. En Ecuador no hay ya moneda. Perdieron el señoriaje porque está dolarizado. En Perú, por ejemplo, se utiliza el sol y el dólar.
Entonces, hablando de moneda, usted aquí va a declarar, le colocan a declarar versus la moneda local. Nuestra moneda local es el peso colombiano. En este caso lo va a hacer usted. Entonces debe saber que debe de aplicar una tasa de cambio. Básicamente es eso, la canalización cambiaria de divisas. Y lo hace por medio de la declaración de cambio. Cuando es exportación, a usted le van a pagar. Cuando es importación, usted está pagando. Usted está importando, es decir, que usted está trayendo mercancía. Cuando usted está trayendo mercancía, usted debe de realizar el pago de la divisa. Cuando usted está exportando, usted está mandando mercancías transfronterizamente. Entonces, a usted le van a pagar también versus a una divisa, ¿listo? Así más claro para que no se me enreden. Y el proceso de nacionalización en lo que se llama el depósito aduanero. Usted debe nacionalizar las mercancías. Eso hacen unas inspecciones. Para allí, usted debe de mirar toda la documentación obligatoria para el diagrama, es decir, esos soportes de la declaración de importación. Yo se los coloqué abajo en forma resumida, que es la factura comercial, 2, la lista de empaque, 3, el documento de transporte, el BL o la guía aérea o consolidado, cualquiera. Depende de el Incoterm con que haya usted traído la importación. 4 sería el registro licencia de importación, la llamada BUCE, si se requiere, porque si no se requiere no la va a utilizar, o sea, la licencia de importación. 5 sería el certificado de origen para aprovechamiento de ese TLC, si usted está trayendo, ¿cierto?, mercancías importadas. En este caso, estamos describiendo para el diagrama de importación, usted debe de revisar el TLC, como le dije. 6, la declaración andina del valor, que es obligatoria si el FOB, que el FOB son en mayúsculas fijas unas siglas de un Incoterm, para que usted lo tenga claro, acá se los coloqué abajo. Si es igual o superior a $5,000, debe de obligatoriamente presentarlo cuando usa el Incoterm FOB. Ya se va a dar cuenta cuando veamos Incoterm. Pero ahora solo debe tener claro que es obligatoria la declaración andina de valor si supera los $5,000. Y como último, la declaración de importación, que es la llamada nacionalización y el pago de esos tributos aduaneros, que es el arancel más el impuesto, que es el IVA. ¿Listo? Allí ya le voy a dar 2 ejemplos. Pero acá, clarito, clarito como el agua, les dije todo y les voy a mostrar el instrumento de evaluación antes de ello. ¿Qué se busca? Que elabore bien el diagrama incorporando todos esos conceptos que le mencioné en forma resumida. Usted utiliza la TIC de su preferencia, las TICs, tecnologías de información y comunicación, para que usted pueda aplicar el proceso o de importación o de exportación, pero los 2 diagramas, son 2 diagramas, no es solo un diagrama, pero son descripción del proceso de exportación y descripción del proceso de importación, sobre todo de esos soportes. Aquí nos dice que ¿qué le vamos a calificar? Que adicionalmente representen el diagrama lo concerniente al manejo de conceptos y que si demuestra coherencia en la distribución de esos temas y subtemas presentados en los 2 diagramas. Que si incluye los conceptos descritos en la guía y si muestra comprensión. Y que si envía. ¿Listo? ¿Dónde está? Acuérdense que está en la página 15. Por acá. Mire, teniendo en cuenta los conceptos de importación y exportación, les dice, aquí hay un error, es del 2019. ¿De dónde? Del 2 de julio, es ese decreto. Donde se establecen una serie de parámetros y normas para realizar los trámites y documentos pertinentes para el libre tránsito de entrada y salida de mercancías. ¿A dónde? Al TAN, recuerden.
tan al territorio, ¿cierto? Aduanero, nacional. Salen o entran. Están en tránsito las mercancías, por eso se habla también de zonas francas. Diseña 2 diagramas en los cuales se visualiza el paso a paso para llevar a cabo uno de los procesos, identificando la documentación requerida. Aquí le dice uno importación, otro exportación. En PDF, por favor no me manden enlaces, se los voy a, por favor, a pedir encarecidamente. No me manden enlaces. Sayuna en ocasiones no deja reconocer los enlaces. Ustedes se han dado cuenta que yo termino clase, voy ceno y a veces me siento a las 11, 12, 1 a calificar. Y a esa hora estarlos molestando porque el enlace no les abrió, sí, muy duro. A veces califico por la mañana. Ustedes se dan cuenta a cualquier hora, depende de mi tiempo. Es que es duro el tiempo a veces, pero bueno, unos actores importantes ya les había dicho que es la DIAN. ¿Por qué será la DIAN importante? Porque es nuestro regulador estrella de impuestos. Entonces la DIAN, importantísima en este proceso. Ellos regulan, administran, controlan todas las operaciones aduaneras, además de otras funciones que tienen. También un concepto importante acá, antes de pasar a los ejemplos, tanto de exportación como importación, ¿no? El agente de carga. ¿Qué hace un agente de carga? ¿Quién me puede decir? ¿Quién sabe? Pueden escribir allá en el chat y ahorita yo miro a ver si sabían o no. ¿Dónde está eso en sus componentes? Tienen dudas. Pero lo que hace la agente de carga es esa solución de la logística del transporte internacional. O sea, es una solución finalmente, un agente de carga. Que se coordina. ¿Qué coordinan ellos? La recolección, la consolidación y el almacenamiento. Entonces usted digamos que eso es como tercerizar lo que usted como logístico está coordinando, pero digamos que usted utiliza la gente de carga, pero también utiliza la gente de aduana, que ese sí es una persona jurídica. El uno es una solución logística de transporte internacional, o sea, la agente de carga. Pero la agencia de aduana sí es una persona jurídica que está autorizado por el primer actor que les mencioné, que es la DIAN, que es el regulador que administra y controla todas las operaciones aduaneras. Entonces, aquí la agencia de aduana es una persona jurídica, o sea, es una entidad institucionalmente hablando regulada por la DIAN. ¿Y qué hacen ellos? Ellos, digamos que actúan en representación de los importadores o de los exportadores, depende del proceso. Principalmente actúan dando esa legalidad al llamado desaduanamiento, ¿cierto? Los trámites de desaduanamiento, porque estos son pues estas agencias aduaneras, para que lo sepan y lo recuerden, son obligatorias para esas operaciones que superan $1,000 en el Incoterm. ¿Listo? Para que ustedes sepan esos 3 actores. En lo que es importación, podríamos decir, un foco de distribución interna, hablemos de una cadena de supermercado. No digamos nombre, una general, una cadena de supermercado, cualquiera de grande superficie. Compra un contenedor completico de manzanas chilenas. ¿Ustedes han comido alguna vez una manzana chilena? Me imagino que sí. Generalmente traen una pegatina ahí en la manzanita, que lo que hace es lo que hace es identificar en la cadena de suministro el origen
para que ustedes sepan. Uno siempre se la quita como un sticker que tiene la manzanita, la manzana chilena. Entonces, ahí se identifica el origen de la cadena de suministro, es decir, quién está produciendo esa manzana chilena para que ustedes lo conecten pues, como consumidor final. Les estoy dando un ejemplo, pero vamos a dar un ejemplo de esa logística nacional que se tiene que hacer con el foco en distribución interna. ¿Por qué? Porque yo estoy trayendo si miramos desde el punto de vista de la cadena de suministro, estoy trayendo todo un container de manzana chilena para las grandes superficies, supermercados de grandes superficies. ¿Cómo iniciaría el proceso logístico nacional? Yo aquí les había traído. Ese proceso logístico nacional inicia producto manzana chilena, container, y cómo iniciamos ese proceso logístico interno nacional. El levante, ¿en dónde? En la aduana de Buenaventura, porque viene de Chile, ¿cierto? Entonces hacemos el levante del producto, en este caso la manzana chilena. ¿Qué hacemos? La empresa coordina todo ese transporte nacional mediante una flota de camiones refrigerados, porque la manzana es un perecedero. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a controlar la cadena en frío y los manifiestos de carga nacionales desde el puerto hasta un CEDI, o un centro de distribución principal en Bogotá. Miren el recorrido. Yo traje mi container de manzana chilena, perecedero, tiene que tener trazabilidad. Hoy en día está con blockchain, hacen la trazabilidad de la temperatura de la cadena en frío para que no pueda ser alterada los registros del control de la temperatura de la cadena en frío. Se hacen con la tecnología blockchain. Ya la logística está avanzada también con ello. Pero yo, ¿qué hago con foco de distribución interna? Yo ya recibo la importación del container, lo hago en Buenaventura y ya tengo coordinado como buen logístico todo el transporte terrestre nacional. Entonces, transporte terrestre. Entonces, multimodal, ¿por qué? Porque viene en un container y vamos a coordinar internamente el transporte terrestre hacia el CEDI de Bogotá. ¿Listo? Luego surtimos todos los puntos de venta del supermercado, que era de una gran cadena, ¿no? Supermercados de grandes superficies. Así de sencillo ya. Ese es un ejemplo nacional. Post-importación, que es lo que yo voy a conectar con la logística internacional. ¿Listo? ¿Me entendieron ese ejemplo tan sencillo? A ver, una manito, si me entendieron, o si no me voy a comer porque ya tengo hambre. Ya vamos a terminar. Estoy dándole los ejemplos. Sí, profe, perfecto. Profe, Bueno, ¿y eso también tiene que ver algún tratado libre de comercio o algo así? claro, más con Chile. Cuando vamos a Incoterm, vamos a ver los tratados de libre. Y aquí los tienes que ver, te vas y estudias Bueno, después de nuestra clase, tú vas y estudias, tienes toda esta semana y la adicional de esta evidencia, que es de la otra después del domingo. Y vas y revisas. Sí, bonito que revisen eso, porque es que esa es su esencia. O sea, todo su componente formativo y los tratados de libre comercio. Si voy a dar un ejemplo internacional acá en logística internacional, el ejemplo 2, yo siempre les traigo uno nacional y otro internacional. Vamos a hablar del trámite de aduaneros y fronteras. O sea, tienen que, ustedes cuando, yo sé que es mucha información, ¿cierto? Para una sola sesión, pero por eso se hace por etapas. Aquí les estoy hablando de lo general o lo específico, pero les estoy hablando del acuerdo que tiene todo lo que es el paso a paso, ¿cierto? Tanto de exportación como importación. Aquí. Pero adicionalmente lo tienen que llevar a su realidad. Entonces,
cómo se menciona por un buen logístico todo esto llevado a la realidad. Le llamamos foco. Entonces, el primer ejemplo nacional lo llamé foco en lo que es la distribución interna. En este caso, posimportación. Y en el ejemplo internacional les voy a dar el foco en trámite aduanero y fronteras, porque pues es mucha información, pero para que la vayan aterrizando, como se dice, para que vayan bajando su información del conocimiento, del aprendizaje a la realidad. Estos ejemplos nunca están dentro de sus ambientes virtuales de aprendizaje, ni dentro de sus componentes formativos. Estos ejemplos se los doy yo, porque realmente si ustedes van y revisan, se van a dar cuenta que no están allá. Hay otros ejemplos, pero estos son traídos de mi parte. Entonces, cuando estamos hablando de ese trámite, el ejemplo que les traje, una metalmecánica porque utiliza ese metal para hacer transformación de esa materia prima, ¿cierto? Lo puse que era en Medellín y que va a necesitar para transformar una maquinaria pesada. Recuerden que Alemania es un muy buen proveedor de maquinaria pesada. ¿Qué haces tú desde la logística internacional como buen coordinador logístico? Tú lo que haces es contratar una agencia aduanera. Recuerda que la agencia aduanera es la que les dije que es una persona jurídica que está autorizada por el regulador, o sea, por la DIAN, para actuar en representación tuya. Entonces, como eres una metalmecánica de Medellín, una empresa metalmecánica de Medellín, esta agencia aduanera te va a representar en lo que es importar esa maquinaria pesada. Lo vamos a hacer desde Alemania y ya tú te encargas es de contratar la agencia de aduana. ¿Por qué? Porque pues este valor, como es maquinaria pesada, sí supera los $1,000. Entonces usan el Incoterm, que ya vamos en algún momento a profundizar en Incoterm, pero hasta ahora lo que es de saber es que la sigla FOB representa un término de negociación en el comercio internacional, en este caso traído a la logística internacional. ¿Y qué más debes de hacer? Además de contratar la agencia aduanera, debes de gestionar el documento de transporte marítimo. En inglés, el Bill of Lading, se llama así, Bill of Lading. O se le dice comúnmente el BL, que es este, mira acá. Se gestiona el BL. ¿Qué más debes de hacer? Tú tramitas la declaración andina del valor, o sea, se tramita la declaración andina del valor. Y debes de pagar el arancel. Recuerda que lo pagas según la partida arancelaria que se le asigne a la maquinaria pesada que vas a traer desde Alemania. Entonces, esto tiene una partida arancelaria. También tienes que mirar si existe un tratado de libre comercio con Alemania. ¿Con quién sería? Debí preguntarles a ver qué me decían. Pues con Alemania, porque estás trayendo a Alemania. Entonces, listo, declaración andina de valor. Se pagan los tributos aduaneros correspondientes. ¿Dónde lo haces? En el sistema de la DIAN. ¿Cómo se llama el sistema de la DIAN? ¿Quién me dice cómo se llama el sistema de la DIAN? Yo ahorita se los dije. ¿Quién se quiere ganar 20 punticos de la evidencia? Edith se ganó una vez 50 punticos y yo se los di. Yo le puse allá y le coloqué. Ah, muy bien, Muisca, muy bien. ¿Y quiénes son los muiscas en Colombia? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué será que Sayuna se llama semilla en Arahuaco? Y muisca se llama nuestro sistema de información de la DIAN. Por ahí declaramos renta también, los que declaramos renta. Ustedes sí que van a declarar renta cuando se ganen un montón de millones de
de dólares se pueden llegar a ganar con un negocio de importación-exportación. Bueno, yo sé que sí lo vamos a lograr. Bueno, y vamos, ay, es que además ya les estaba mostrando aquí el pastel, la copia, como se dice, mire. Aquí decía pago el arancel e iba de muisca. No, pues tanto, yo no me había ni fijado que les había colocado que era muisca. ¿Para qué lo haces? Para lograr la nacionalización, recuérdalo. Y el retiro legal del puerto hacia el territorio de la aduana nacional. Si viene de Alemania, ¿por qué puerto entrará? Yo sé quién me va a dar esa respuesta. Si viene de Alemania, ¿por qué puerto va a entrar? ¿Quién vive allá de ustedes? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Muy seguramente venga de allá, ¿no? Por ese puerto. Por aquí habló hace un rato. Ahí ya les di el tip. El tip. Bueno, listo. Entonces tú ya haces tu retiro legal del puerto ya hacia el territorio nacional. Como es una carga sobredimensionada porque es una maquinaria pesada, muy seguramente pues puede que no sea sobredimensionada, ¿no? Pero si estuvieras estudiando gestión integral de transporte, tendrías que revisar cómo es el transporte interno en Colombia de esa carga sobredimensionada. Pero digamos que la maquinaria pesada no necesariamente tiene que ser sobredimensionada, ¿no? Puede ser muy pesada y no estar sobredimensionada. ¿Sí me entienden eso, cierto? O sea, que no se salga de las dimensiones regulares. Aquí, ¿qué más te puedo decir? Estos dos ejemplos que te acabé de dar son de importación. Los de exportación ya van del campo colombiano al mercado mundial. Les traje esos dos ejemplos. Entonces, en el ejemplo nacional les puse un foco que es en preparación en origen. El foco en preparación en origen, así se llama. Es reconocido mundialmente el aguacate Hass que producen en el eje cafetero. Inclusive, existe un producto que sacan del aguacate Hass del eje cafetero que es como un aceite de oliva, pero es mucho más gourmet para que ustedes conozcan si no lo sabían. Hay un video muy chévere que yo creo que lo tengo por ahí en algún historial. Me gustaría hasta mandárselos para que vean cómo es la producción. Es un bogotano que se fue para el eje cafetero a montar sus siembras de aguacatejas y colocó una fábrica que hoy en día, yo creo que ya está más avanzado. Cuando yo conocí el caso, tenía una rebaja de impuestos por utilizar energía solar. O sea que está utilizando tecnologías limpias en su fábrica y tenía el 50% de su energía, la utilizaba de energía solar. Imagínense cómo es pensar toda la cadena de suministro sosteniblemente, con sostenibilidad ecológica. Muy, muy chévere que siempre le pongan ese toque de innovación a toda su cadena de suministro. Bueno, yo espero que todo lo que yo hablo acá se lo lleven en su mente y en su corazón para que ustedes puedan abrir su visión de coordinadores logísticos, para que si quieren emprender algún día lo hagan de una forma sostenible. Les decía que ese aguacate Hass está ubicado en el eje cafetero y que vamos a preparar un lote para exportarlo. Cuando estamos hablando que vamos a exportar, vamos a preparar toda la logística nacional para que, pues, ¿desde dónde va? Desde la recolección en la finca que se produce, donde geográficamente en el eje cafetero, y vamos a coordinar todo el transporte en camiones especializados. ¿Hacia dónde? Hacia la planta de empaque. De la planta de empaque vamos a seleccionar, o sea, el proceso de selección de ese aguacate Hass. Y vamos a ir
al empaque en cajas ventiladas, porque es un perecedero que debe de ir con una caracterización de la carga muy definida para poderlo exportar con una calidad alta para que llegue allá a la mesa de, en este caso, vamos a llevarlo transfronterizamente hacia el exterior. Después de que ya está empacado en cajas ventiladas, vamos a paletizarlo y lo vamos a trasladar en forma terrestre. El transporte es terrestre. Internamente lo vamos a llevar custodiado hacia la zona franca. ¿Cómo es custodiado? Pues que tiene una cadena en frío que se debe de manejar la trazabilidad para que el perecedero esté en óptimas condiciones cuando llegue al exterior. Porque va para la zona franca de Barranquilla. Y Barranquilla tiene una temperatura muy diferente a la temperatura del eje cafetero. Entonces, allí se hace la consolidación. ¿Dónde? En la zona franca de Barranquilla. ¿Qué debemos de cumplir? Vamos a asegurar el cumplimiento de la Guía de Transporte Terrestre Nacional con las óptimas condiciones de calidad de acuerdo a la caracterización de la carga, en este caso del aguacate Hass. ¿Listo? No es lo mismo llevar aguacate Hass que llevar café. No es lo mismo llevar flores. No es lo mismo llevar gulupa. Siempre existe una caracterización de la carga a transportar que tú debes de tener en cuenta y para eso hay unos documentos internos, acá se los mencioné. Guía de transporte terrestre, certificado de peso, lista de empaque preliminar, el registro de temperatura de cadena frío. ¿Listo? Cuando yo voy a revisarlo con un foco en despacho al exterior, digamos que la misma empresa de aguacate Hass, lo que se hace es el despacho definitivo hacia dónde va en este caso a Países Bajos. Entonces, en Rotterdam, el puerto de Rotterdam es el país destino. El destino es Países Bajos, el país es el destino del país, en este caso es Países Bajos, a Rotterdam. ¿Qué haces para ello? Entonces tú lo que haces es tramitar el certificado de origen para aplicar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Con la Unión Europea tenemos un acuerdo comercial. ¿Por qué debemos gestionar un visto bueno? Porque tenemos que tener ese visto bueno fitosanitario del ICA. Recuerden que yo aquí en el paso a paso que les di por acá, estamos exportando los ejemplos de la exportación. Sé que se los di primero los de importación para que se familiaricen, porque digamos que los de importación, pues comienzas a mirar lo específico interno acá en Colombia y ya te vas yendo hacia afuera. Por eso se los di en ese orden, los ejemplos. Entonces, mira, acá en el visto bueno, agropecuario lo da el ICA, recuerda lo que ya te lo había comentado. Entonces, tú ya tienes el certificado de origen y ese certificado sirve para aplicar al acuerdo comercial, en este caso con la Unión Europea, porque Países Bajos hace parte, el puerto de Rotterdam hace parte de ese acuerdo comercial que existe con la Unión Europea. Es decir, Países Bajos hace parte de la Unión Europea. Diferente si, por ejemplo, van para Reino Unido, porque recuerden que ellos, pero ellos en ciertas cosas se quedaron con la Unión Europea, pero en la moneda no, para que lo tengan claro. El Reino Unido, su moneda la está manejando con la libra esterlina. Se los aclaro es porque estoy hablando de la Unión Europea. Entonces, gestionas ese visto bueno, en este caso el fitosanitario ante el ICA, como les mostré.
Diligencias, la declaración simplificada o definitiva de exportación, que es la llamada DEX, que también por acá se los mencioné, mírenla acá. Aquí está DEX. En este caso aplica porque estamos hablando del aguacate Hass. Eso se hace ante la DIAN, no lo olvides. Y ya ahí se transfiere la responsabilidad de la carga a bordo del buque porque estás usando un término de negociación Incoterm para que vayas aplicando la terminología. El Incoterm aplicado es el CIF. El CIF en sus abreviaciones en mayúsculas fijas. ¿Qué estás transfiriendo? Porque tú haces una negociación internacional, ¿cierto? En este caso, logística internacional. Entonces ya el producto se negocia de acuerdo al término Incoterm, el término de negociación Incoterm. Por eso se llama Incoterm. Entonces, en este caso, utilizamos para el aguacate Hass, ellos decidieron que fuera el Incoterm aplicado, el CIF, por sus siglas en inglés, CIF. ¿Qué dice ese Incoterm? El vendedor asume el seguro y flete hasta el puerto colombiano. La responsabilidad de la carga completa se transfiere al comprador. En este caso, el comprador destino ese está en Países Bajos. La responsabilidad pasa al comprador una vez a bordo de buque. Por eso el CIF es un Incoterm que dice que esa responsabilidad está a cargo del comprador de la carga a bordo de buque según este Incoterm planteado. Pero van a darse cuenta cuando veamos Incoterm que depende del Incoterm escogido. Eso ya lo has coordinado con el agente de la carga internacional. Recuerda los actores. Si vas a utilizar tienes que utilizar la agencia aduanera porque es mayor de $1,000 la carga. Y el agente de carga, recuerda para lo que sirve. Un agente de carga sirve para solucionar la logística de transporte internacional. Entonces ahí vas a revisar o en su momento van a revisar que los Incoterm aplicados a esos transportes internacionales están en unos términos de negociación que se llaman así, Incoterm, y que cada sigla dice que asume hasta dónde va la responsabilidad, somos compraventa, ¿cierto? Entonces, en este caso estamos vendiendo aguacate Hass en este caso, y el comprador está asumiendo toda la carga. ¿Desde dónde va su responsabilidad? El Incoterm dice que la responsabilidad pasa al comprador una vez esté a bordo de buque. ¿Listo? Eso ahí lo vas cogiendo. Si te vas a ir a trabajar en el puerto de Cartagena, pues muy seguramente tienes que saberlo. Si te vas a trabajar en el puerto de Buenaventura o en el puerto de Urabá, que es el nuevo. O te vas para otra parte. Te puedes ir a Países Bajos a trabajar en el puerto de Rotterdam, porque esto es internacional también, Lalo. Tú te estás educando aquí para ser un logístico de alto nivel. Entonces ya ahí coordinaste la gente de carga internacional para esos términos de negociación, para ese Incoterm. ¿Listo? Listo, mis muchachos, vean. Yo les muestro en la presentación, esta presentación se las mandaré. Nos dice que más o menos el tiempo de tránsito. ¿Se hace transporte multimodal? Sí, porque primero coordinas todo el despacho. A puerto, a puerto llegará el producto y cuando está a bordo del buque ya es marítimo. Entonces ya está cambiando de transporte terrestre a marítimo. Primero se fue hasta la zona franca de Barranquilla, donde se consolidó. Todo se fue desde el eje cafetero. Eso es transporte multimodal. Aquí les doy algunos conceptos de los actores de comercio exterior.
Ya se los había comentado. Ahora, ¿cuál no había comentado? De pronto el OEA, el operador económico autorizado. O sea, es esa empresa certificada con beneficios aduaneros especiales. Ya toda esta temática es más de esto, de si vas a trabajar en comercio internacional. Los documentos por proceso, la exportación, ¿qué documentos? La importación es como un breve resumen y listo. Ya las dos evidencias, la evidencia, porque es una evidencia con 2 diagramas. Entonces, ¿qué se les va a calificar? Ya les había mostrado algo en el instrumento de evaluación. Aquí les hago el breve resumen y les digo, detrás de cada documento y de cada casilla, ¿qué diligencias? Hay una cadena de suministro moviéndose. Hay familias esperando un producto y empresas colombianas compitiendo con calidad ante el mundo. Y empresas colombianas trayendo desde el mundo para las familias colombianas que están esperando una importación. ¿Listo? Bueno, mis muchachos, hasta ahí llegó nuestras presentaciones de hoy. Espero que les vaya muy bien con su trabajo. Realmente lo que les digo es que recuerden que eso, que detrás de cada documento existen gestiones que debemos hacer, trámites que debemos de hacer, diligenciar formatos, declaraciones, pero que allá lo que hay es toda una cadena de suministro y que la logística, tanto nacional como internacional, tienen que ver siempre, como les digo yo, con la gran cadena con la gran cobija de la cadena de suministro que se mueve para ese mercado, tanto nacional e internacional, y que son ustedes los que lo van a mover, siempre teniendo en cuenta que deben de tener una gran calidad ante el mundo, ¿no? Bueno, me parece que hoy vieron una temática muy bonita para ustedes, muy bonita para todos. Espero que hayan aprendido mucho. El conocimiento es grande para ustedes porque tienen muchos procesos que van de la mano con su quehacer, pero que sin duda alguna los va a llevar a que sean exitosos o no. Cuídense mucho. No tienes que hacerlo con un producto, realmente es más centrado en el paso a paso. Yo que les doy ejemplos nacionales e internacionales, pero a mí me gusta llevarlos a los ejemplos porque es más genérico para que tú tengas un insumo de cuando ya apliques el Incoterm, porque como no has visto Incoterm, ¿cómo te voy a poner a hacer un producto de tu empresa proyecto formativo? Para el que me hizo la pregunta en el chat, que no alcancé ver bien quién era. Pero eso es, trata de hacerlo genérico, es más que apliques el decreto, ¿sí? Yo reviso por acá si es que, no, ahí no dice que hagas estoy mirando, si dice que hagas un producto, no, en el instrumento de evaluación no dice que hagan producto, dicen que tomen ese decreto 1165 del 2 de julio del 2019 y que lo plasmen. Yo, como les digo, yo les quise dar los ejemplos porque allá en el ambiente virtual de aprendizaje Sayuna, en sus componentes formativos del material de formación, no hay ejemplos reales. Y yo necesito que ustedes en la realidad lleven lo que aprenden a la realidad. Sé que fue un poco más largo la sesión, pero es un tema largo. Antes yo que les quiero resumir o sea, esto se ve por parte de ustedes el 80% de trabajo autónomo. O sea, yo les estoy resumiendo un componente formativo para ustedes, pero ustedes tienen que ir y revisar. Bueno, descansen, cuídense mucho. Bueno, despídense pues porque se fueron a comer sin mí, yo ya tengo mucha hambre. Gracias, profe. Chao, que tengan buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuídense mucho. Juiciosos con las transversales y las claves, no van a dejar por ahí las tareas sin hacer.
Bueno, señora. Bueno, que descansen hasta mañana, hasta luego.